iniciamos la grabación de esta sesión. Recuerden que una vez terminada la clase podrán encontrar toda la grabación en la página del blog oficial de Ciencias Sociales que tiene como nombre Soseco, ¿vale? Bueno, chicos, teníamos rato sin vernos. Quiero decirles que me hace mucha falta poder llegar al salón a tocarles un poco de guitarra o de ukelele, pero esta no ha podido ser la oportunidad. Sin embargo, sí los he tenido muy presentes a todos. No ha sido para nada fácil. Hay unos que se están salvando de mi presencia, ¿verdad? ¿Quiénes están contentos porque no me ven? Me imagino que Antonella debe estar más contenta porque no me ve, ¿cierto? Tanto que pasa peleando conmigo, que no sabe vivir sino conmigo, pero bueno. Melanie, ¿tiene flojera todavía? Sí. Y para el día de hoy tenemos algo, y con este grado tenemos algo muy sui generis, o sea, muy especial. Sucede que nosotros tenemos 2 encuentros por semana, ¿cierto? Tenemos 2 bloquecitos, lo que quiere decir que tendríamos un momento sincrónico y un momento asincrónico. ¿Qué sucede? Ya nosotros perdimos el momento del lunes, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no podemos permitirnos ahorita hacer lo que hice con los otros chicos, sino que nos toca empezar a trabajar de lleno y lo empezaremos con un refuerzo sobre el primer periodo. Eso para que entiendan que de pronto no voy a hacer las dinámicas de bienvenida que hice con los otros chicos, pero tiene un motivo y es que no podemos estar atrasándonos. ¿Qué sucede? Así quería darles un saludo muy especial, decirles que los aprecio, que los extraño demasiado y quisiera poder repasar con ustedes 3 cositas. Uno, lo que fue todo el hecho de imperialismo, paz armada y potencias imperialistas. Segundo, poder definir y discutir un poco sobre eso de la descolonización en Asia y África. Y finalizar la sesión un poco con lo que sería un momento asincrónico donde ustedes realizarían un taller alrededor de América Latina en el siglo XX. Y de igual manera, me tocaría dejarles uno en el libro. Yo quiero que me contesten, por favor, si nosotros del libro ya realizamos lo que fue el taller de la página 85-86. Un taller que tiene que ver o que se llama como... Se llama América Latina durante la primera mitad del siglo XX, ¿quiénes lo vivieron? ¿Sí lo hicimos? No escucho. Andrea, ¿quieres decir algo? No. Profe, ¿qué vainas son? Profesor, no los hemos hecho. No, el 85 y el 86 no. El 87 no se ha hecho, ¿verdad? No, nada. No. Listo, entonces eso sería lo que estaríamos trabajando en el momento asincrónico. Les voy a pedir que estén pendientes un momento a la pantalla. Voy a compartir pantalla. La idea es que podamos empezar a hacer un repaso. Vuelvo y les digo, discúlpenme que entre así de lleno a hacerlo, pero es que ya tuvimos una sesión que perdimos, que fueron 2 momentos, el sincrónico y el asincrónico, y toca recuperarlo. Cuestión que no tuve con los otros novenos, porque con ellos sí logré hacerlo en un momento y cierro la puerta porque están ladrando los perros. ¿Me escuchan todos perfectamente? ¿Todos ven bien y perfectamente? Listo. ¿Todos alcanzan a ver ya? Listo. Bueno, chicos, miren, como les venía contando hace un momento, nuestro primer periodo, ahorita les doy las páginas, denme un momento que vamos a iniciar con todo lo que sería el repaso y después vamos a lo que sería el taller sincrónico. Pero recordamos que el primer momento
de este año, o el primer periodo académico, se comprendía de unos temas muy específicos y eran los que tenemos aquí en pantalla. Decimos que estábamos hablando o empezamos a desarrollar lo que fueron los temas de imperialismo, todos sus antecedentes y causas, cómo se terminan configurando las potencias imperialistas, cómo se termina configurando la paz armada. Posteriormente estuvimos discutiendo un poco sobre los hechos de colonización y descolonización exactamente en dos continentes, como fue el continente africano y el continente asiático, y empezábamos a mirar los distintos fenómenos que se daban alrededor de los sentimientos independentistas en esos continentes. Y por último, que no lo alcanzamos a desarrollar, estuvimos haciendo un taller que se llevó en medio de una guía, y esa guía nos permitía desarrollar lo que era el tema de América Latina durante la primera mitad del siglo XX, porque es que hay que entender a una América Latina antes de la primera mitad del siglo XX y posterior a los años 50 del siglo XX, que existieron dos cambios totalmente abismales en esta América Latina. Y voy a empezar, así que estemos todos atentos, porque voy a solicitar intervenciones de ustedes. Lo primero que vamos a empezar a trabajar es el hecho de imperialismo, es entender cómo el imperialismo también fue una fase secundaria a la propuesta del capitalismo en el mundo. Fue precisamente el capitalismo quien da gestación a todos estos procesos y crea la necesidad de expandirlos cada vez más, y es lo que llamamos el fenómeno del imperialismo. Pero el imperialismo vamos a estudiarlo a partir del siguiente mapita conceptual, ¿cierto? Un ejemplo, por favor, Sofía, léeme lo que está en pantalla, por favor, en la parte donde dice orígenes. No te escuchamos, Sofía. Prende el audio. Orígenes. La segunda revolución industrial, 1859-1914. La acumulación de capital. Crecimiento demográfico, los adelantos científicos y tecnológicos, la búsqueda de materias primas para la industria, el afán de encontrar nuevos mercados. Camilo, te hago la siguiente pregunta. Enciende tu micrófono, por favor. Escobar. Ahorita nos decía tu compañera Sophie que uno de los orígenes que llevó a el hecho el imperialismo o a crear potencias imperialistas fue la segunda revolución industrial. ¿Tú podrías explicarnos el por qué? No recuerdas. ¿Quién cree saber por qué la revolución industrial genera la necesidad de expandirse o expandir las economías en el mundo y empezar a crear toda esa gesta de imperialismo? Profesor, para buscar nuevos Para mercados. poder buscar nuevos Sí. mercados y nuevas funciones para crear la materia prima que se necesita para crear las máquinas que se utilizaban, ¿no? Sí, pero ese también vendría siendo un punto que nos muestra aquí abajo, y es la búsqueda de materia prima para las industrias. Pero también eso nos resuelve lo primero. ¿Y qué tuvo que ver la revolución industrial en todo el crecimiento imperialista del mundo? Recordemos clases de revolución industrial, entonces nos vamos a dar cuenta que la revolución industrial lo que permitía era ¿qué? Poder empezar a crear a partir de las grandes industrias nueva materia prima. Y como ya sabíamos qué pasaba con esta materia prima. Comercializaba. Se comercializaba, pero Se resulta comercializaba. pero entonces Europa tenía donde comercializar en ese momento toda la materia prima. No, profe. Y entonces, ¿qué pasaba, Alejandro? No, bro. Entonces se empezaban a Es decir, expandir que por todo el mundo. Ellos en cierta empezaban a parte la vender revolución sus productos. industrial tuvo un papel fundamental por el hecho de que Europa podía producir los productos, pero tuvo que expandirse para poder buscar a quién venderlo, porque de nada sirve que tú estés produciendo algo si no tienes a quién venderse. Entonces podemos estar diciendo que la revolución industrial primero nos obliga a algo, a tener que salir de los territorios y del confort que ya teníamos en Europa y tener que encontrar nuevos mercados, ¿cierto?
Pero al encontrar nuevos mercados, nosotros nos íbamos encontrando con una serie de características muy fundamentales. Y es que a mayor cantidad de producción, a mayor cantidad de ventas, ¿qué pasaba? Empezamos una aprovechaban más las acumulación de materias capital. primas. Y empezamos una acumulación de capital, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Si yo produzco y vendo, yo adquiero dinero. Si yo adquiero dinero, voy a tener la capacidad de poder reinvertir en nuevas hazañas, nuevas aventuras. Estoy hablando en el momento y contextualizándolo en el momento, nuevas expediciones que me permitieran conocer más a fondo las nuevas sociedades y sobre todo cuáles eran las necesidades que tenía. Y esto llevó a que si el mundo empieza a migrar de un punto a otro y existen lugares que antes eran menos poblados y cada vez se está llegando mayor flujo comercial, me hago entender. Un ejemplo, al puerto de Buenaventura constantemente están llegando embarcaciones de todo el mundo trayendo alimentos, medicina, trayendo tecnología, trayendo aparatos tecnológicos, trayendo cualquier cantidad de insumos y consumos que se puedan traer por medio de la vía portuaria, ¿cierto? Pero eso crea algo también y es la tercera condición que tenemos acá, y es que a mayor flujo de migraciones hay un crecimiento de la demografía, y entendamos la demografía como ya lo habíamos explicado como el estudio de ¿qué? Demografía, es decir, De la población. entonces, Población. ¿cuáles eran esos centros urbanos que en su momento tuvieron mayor crecimiento demográfico? Aquellos que tenían un crecimiento comercial. Un ejemplo, no iba a tener el mismo crecimiento demográfico una ciudad intermedia que no recibía tantos habitantes, aquellas que tenían unas dinámicas comerciales e industriales de la época. ¿Qué quiere decir? Que entre más llegaban personas, ahí se iban asentando. Un ejemplo de ello es que incluso aun cuando los colombianos somos una mezcla de europeos, indígenas y afros, también terminamos siendo una mezcla de europeos. ¿En qué sentido? Si te vas un poco hacia la parte de Antioquia, van a tener mucha descendencia de italianos, incluso de judíos. Si nos venimos un poco más hacia el norte, nos vamos a encontrar con que tenemos más una presencia en términos de cultura, lenguaje y todas las costumbres a lo que fue el Imperio Español en su momento. Si nos vamos un poco más hacia el sur, nos vamos a dar cuenta de que allá no hubo tanta presencia de europeos y todavía se siguen manteniendo tanto como costumbres como canciones de las comunidades indígenas. Hasta ahí vamos entendiendo, porque eso lo debimos dar, estamos haciendo recorderis, pero quiero saber si hasta el momento todos han captado qué es lo que estamos intentando hacer y decir. Oye, yo más o menos he captado la idea. ¿Y el más o menos está en dónde? ¿En qué no? Lo de la demografía, la combinación de... Si Montería es una ciudad que es puerto, vamos a suponer que de Montería salgan todos los alimentos hacia el resto del país y de aquí lleguen las embarcaciones europeas, y estamos hablando del siglo pasado. Resulta y pasa que la gente no solamente venía, descargaba y se iba, también empezaba a hacer vidas en esos lugares, ¿cierto? Lo que quiere decir que si hoy habían 5 habitantes, posiblemente en 5 años ya sean 200 habitantes que tenga la ciudad. Y entonces, ¿qué permitía que las ciudades crecieran de manera acelerada? El movimiento migratorio, o sea, cuando una persona venía de un lugar a otro y se transportaba y empezaba a crear rutas comerciales. Eso hacía crecimiento de la población, ¿cierto? Y eso permitió que, hombre, si hay la necesidad de salir a llevar materia prima, de salir a llevar producción a nuevos mercados y de allá traer la materia prima barata, pero ir a otros continentes a buscar mano de obra gratis y llevarla para que produzca la materia prima, lo que hablábamos la vez pasada en el círculo vicioso o el triángulo negrero que les mostraba yo en el audiolibro, ¿cierto? Entonces existe la necesidad de crear mecanismos y herramientas mucho más eficientes que me permitan que poder llevar la producción a un mayor nivel, ¿cierto? Producir mayores cantidades, tener la facilidad de transportarlo mucho más fácil, ¿cierto? Y tener mercados que me permitan la compra garantizada de mis artículos. Y a esto es lo que nosotros le vamos a llamar
adelantos científicos y tecnológicos. Entonces empiezan y ahí la revolución industrial sí tuvo un primer ejercicio, porque la revolución industrial le dice al mundo, hombre, hay formas distintas de vivir, hay formas distintas de llevar los procesos, ¿cierto? Y como hay formas distintas, vamos a meterle metalurgia, vamos a crear máquinas, vamos a crear elementos como el combustible, vamos a crear cualquier tipo de herramientas que me permitan llevar mucho más fácil la vida. Pero ellos no se van a quedar ahí. Cada día han existido más innovaciones y más inventos tecnológicos que nos han permitido cada vez adaptarnos y llegar a un confort como sociedad. Esto que está pasando hoy en día, que nos podamos estar viendo por unas pantallas, quizás si hubiese existido una pandemia en tiempos de una crisis donde la tecnología no fuese un poquito buena como hoy, no eficiente, pero por lo menos si nos brinda algunas herramientas, no pudiésemos estar desarrollando las clases. Y ha sido la necesidad de consumir, claro, las personas que hoy en día son dueñas de estas plataformas como Zoom, como Classroom, como cualquier plataforma que te permita a ti interactuar y dar clases, hoy en día están monetizando y están ganando dinero porque eso hace parte del trabajo de la monetización a partir de las realidades virtuales. ¿Cierto? Lo que muchos de ustedes me decían también era el afán de buscar materias primas para la industria y el afán de encontrar nuevos mercados. Eso es lo que siempre hemos sabido que fueron como uno de los grandes orígenes de la todo lo que fue el imperialismo. ¿Comprendido hasta ahí todos? Seguro, porque te viene un examen acumulativo y usted no puede quedarse con ninguna duda. ¿Qué sucede entonces? Y ahí estamos iniciando solamente Mara Suárez. ¿Quién es Mara Suárez? Me imagino que debe ser la mamá de... Está entrando, vamos a ver. Ay, Entonces, profe, esa es la mamá de Juan Esteban Suárez. Listo. Entonces, chicos, ¿cómo definimos al imperialismo? Buenos días. Buenos días, Suárez. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Seguimos en la clase. Más adelante buscas el video y te pones al día, ¿vale? Ok. Entonces, ¿Dónde va a estar el Perry, video? hazme un favor y haz lectura de donde dice definición. ¿Cuál es la definición que le damos a imperialismo entonces? Juan Berrío. La definición. Esta, sí. Dominio que una nación sobre otra más débil. Puede ser militar, político y o económico. Listo. Cuando nosotros hablamos de imperialismo sabemos que es un tipo de autoridad impuesta, ¿cierto? Que no se le llevó por la vía democrática, que no fue concertada, sino que muchas veces fue por la vía violenta. A falta de armamentos en población indígena y nativa, ¿cierto? Y con la llegada de españoles armados y bien dispuestos a persuadir a estas comunidades para quedarse con sus territorios y sus riquezas, pudo llevarse ¿qué? Una expropiación de los territorios que por siglos y ancestralmente habían pertenecido a las comunidades indígenas americanas o amerindias, ¿cierto? ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de imperialismo sabemos que es la dominación que tiene un pueblo sobre otro, que tiene unos orígenes, sí. En el siglo XX el imperialismo se dio porque había necesidad de buscar materia prima, porque había necesidad de encontrar avances tecnológicos que me permitieran cada vez avanzar en la producción, que me permitiera tener una acumulación real y bastante aumentada de mi capital y cada vez hacerme más fuerte y poderosos en esos términos. Pero no termina siendo más que la dominación de un pueblo sobre otro, que en cierta manera busca... Denme un momento, por favor. Listo, bueno. Que de cierta manera lo que buscan es tener un dominio y que lo llevó a unos objetivos muy claros. ¿Cuándo se dio todo el hecho de imperialismo? Se dio a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. O sea, sobre el 1890
y los primeros años de 1900, ¿cierto? 900. Para irlo situando. Y tuvo como principales objetivos, ¿cuáles? Colabórame, Juan, esta partecita que está aquí. Juan Berrío Suárez. Esteban, tú. Ah, ok. Sus principales objetivos: vender sus productos a los países dominados, enriquecerse, dominar a países no desarrollados y propiciar la dependencia de los países pobres y subdesarrollados. Yo hago la siguiente pregunta. Paulette Petro. Te pregunto, según lo siguiente y lo que acaba de decir, que uno de los objetivos era vender productos de a países dominados, yo te pregunto, ¿las potencias imperialistas tenían un deseo de superación para las colonias? ¿O cuál era su mayor interés al llegar a las distintas colonias que se crean en América? Pues, profesor. Pero espera un momento, hizo una pregunta puntual. Paulette Petro. Uy, ¿qué hice? Ah, Enciende eso. Te vuelvo a preguntar, Paulette. ¿Tú crees que esas potencias, hazte cuenta que tú eres la reina de España, ¿cierto? Y tú te vas para América y África. Tu deseo como reina es que esas colonias sobresalgan y se desarrollen, ¿o cuál es tu deseo como potencia imperialista? ¿Me comprendiste la pregunta? No tanto. Te la vuelvo a hacer. Si tú eres una potencia imperialista, ya hemos dicho que tú lo que ibas era a buscar materia prima, que tú lo que ibas era a buscar acumulación del capital, y tú lo que ibas a buscar era un nuevo mercado, te pregunto, ¿tenías alguna intención con que esos pueblos se desarrollaran? Pues sí, ¿no? ¿Por qué crees tú que sí querías que se desarrollaran esos pueblos? Sebastián, Paulette Vázquez, Juliana Núñez, Paula Vázquez y Alejandro, un momentico. Bueno, vámonos con... Hay que prestar más atención, Paulette, ¿vale? Sebastián Negrete. Pues, profesor, yo diría que no, ya que lo que buscaban era las riquezas. O sea, a ellos como no les importaba mucho como el estado de las colonias mientras todavía les producieran, creo yo. me quitaste las Juliana palabras. Núñez. Ellos no buscaban desarrollar otros países, sino tener un dominio sobre aquellos países que estaban menos desarrollados, ya sea para explotarlos y enriquecerse ellos mismos. Por favor, Arroyo. Estabas pidiendo la mano. Yo pienso que ellos no buscaban hacer lo que dijo Juliana, sino que ellos buscaban era apropiarse de esos territorios y también explotarlos, o sea, cogerles todas sus riquezas, todo lo que a ellos les trajera beneficios. Paula Vázquez. Bueno, yo creo que estos no buscaban que los pueblos se desarrollaran, ya que ellos querían imponer sus culturas y dominarlos con el fin de que estas culturas desaparecieran totalmente. Sí, hay que tener claro de que la intención nunca fue positiva para las colonias. Es más, nunca se pensaron en las colonias, lo único que pensaban era en cómo sacar. Es como cuando tú tienes un palo de mango y ese mango te están comprando todo el mango y tú lo único que haces es bajar mango, bajar mango, bajar mango y un día te quedaste sin mango y ya no tienes más nada que vender porque no tuviste esa forma de pensar visionaria que te dijera que si tú llegabas a tener una reserva el día de mañana, cuando ya no existiera mango, posiblemente eso iba a elevar un poco el precio y vas a tener mucha más ganancia. Sino que lo que hiciste fue vender todo, ¿verdad? En ese momento,
Los indios, como ellos les llamaban, las comunidades indígenas, eran unas civilizaciones que para ellos no tenían armas, por lo tanto no había que tenerles pesar, no había que tenerles ningún tipo de condiciones favorables, sino por todo lo contrario eran sujetos y personas que como no tenían armas no se cansaban, y como no se cansaban tenían la disponibilidad de trabajo todo el tiempo. Entonces yo lo que necesito es llevar toda la producción a Europa, a mí no me interesa cuánto tiempo ellos se cansen, mi único interés es que lo logren, ¿vale? Y todos aquellos que están pensando en la idea de que no existía una manifestación de desarrollo hacia las colonias, es real. Lo único que existía era un interés por saquear a las colonias de ese entonces para poder desarrollar sobre todo las economías que Europa en ese momento estaba exigiendo. Dentro de 5 minutos exactamente se va a cancelar la sesión. Si eso llegase a pasar, usted ingresa nuevamente mientras damos claridades de lo que está pasando. Y otra cosa que queríamos que estuviésemos viendo era cómo tenía unos fundamentos económicos en el desarrollo del capitalismo y el liberalismo económico. Recuerden cómo yo les hablaba de que el liberalismo económico proponía alrededor de Adam Smith lo que era la libertad de consumo, la libertad de desarrollo económico, lo que hoy conocemos como los tratados de libre comercio, que en cierta medida le decían no deben haber barreras comerciales y debemos tener unos acuerdos que mancomunadamente nos permitan desarrollar las economías y yo acceder a lo que no tengo que tienes tú y viceversa, ¿cierto? Ideológicos, justifican la ocupación de los pueblos atrasados. Es que recuerden que los europeos se crean una raza superior en la idea de que ellos venían no solamente a colonizar, sino uno, a traer armas a los desarmados y dos, a desarrollar a los que no estaban desarrollados, según la concepción europea, teniendo en cuenta de que muchos de los desarrollos que Europa hoy se acuña y dicen ser de ellos también tuvieron una base indígena. Un ejemplo, las matemáticas, la medición del tiempo, la medición de la traslación de la luna y el sol, los elementos físicos, ¿cierto? La conservación son enseñanzas nativas que lo hacían los mayas, los aztecas, que lo hacían cualquier cantidad de comunidades indígenas. Ojo con los que están escribiendo en la pantalla. Cualquier cantidad de comunidades indígenas, ¿cierto? Que nos permitían conocer mucho de ellas. Sin embargo, el europeo pensó y creyó que eran ellos los que venían a enseñar. Y el tema del nacionalismo, porque recuerden que con nacionalismo lo hablamos también desde la idea de la construcción de una nación propia y sobre todo para ellos. Estefanía Miranda, ¿cuál es tu pregunta? Profe, no entiendo la parte de los objetivos cuando dice propiciar la dependencia de los países pobres y subdesarrollados. Propiciar la dependencia. ¿Tú crees que nosotros como país pobre y subdesarrollado no dependemos hoy en día de Europa y Estados Unidos? Pues sí. Y dependemos porque, pues, en alimentos, dependemos en tecnología, dependemos en la industria automovilística, dependemos de el combustible, somos productores de petróleo, pero las refinerías están afuera y nos venden la gasolina después hecha, nos venden el betuno y todos sus derivados. Entonces, de cierta manera, yo me llevo lo que tú tienes, te lo transformo y luego te lo vendo en un producto con un precio elevado. ¿Y qué creo de eso? Creo dependencia. Un ejemplo, Zoom es una aplicación de una potencia norteamericana que hoy en día nos está permitiendo. ¿Estamos dependiendo y le estamos dando rédito al mercado norteamericano? Claro que sí. Bueno, y es un poco como lo que el imperialismo también... Y entonces vuelvo y les digo, causa, segunda revolución industrial y crecimiento demográfico de Europa. Europa se estaba quedando pequeñita para tanta gente. El factor científico y la necesidad de explorar nuevos territorios. El factor cultural, el factor tecnológico, ¿cierto? Y las consecuencias fueron políticas, culturales, sociodemográficas y económicas, como se los decía ahorita rato. Empieza una rivalidad entre las colonias, empieza a construirse todo el hecho de la Primera Guerra Mundial, empieza un cambio cultural y empiezan toda una serie de manifestaciones. Chicos, tenemos menos de 30 segundos. Quiero cerrar oficialmente la sesión sincrónica del día de hoy. Apenas se cierre esto, les pido ingresen nuevamente para darle las indicaciones para el trabajo sincrónico que queda inmediatamente.
Y una próxima clase estaremos desarrollando todo el ejercicio de paz armada. Así que vuelvan a conectarse. Muchas gracias por haber asistido. Los espero inmediatamente. Listo. Hey, profe.